Buenas noches, bienvenidos a La Esencia, aquí en Mega TV. Nunca es, digamos, suficiente, siempre hay que hablar de este tema, día a día si se puede, el tema del abuso infantil, cómo prevenir toda manifestación de violencia hacia los chicos en nuestro país, cuáles son las campañas que se están llevando adelante y también cuáles son los números. Yo sé que esos números asustan, son dolorosos, debiéramos evitar, pero también ahí nos surge, digamos, el compromiso de cada vez apoyar más, sobre todo las campañas de prevención y de información, que la gente esté informada, que los chicos estén informados acerca de cómo pueden ser víctimas de abuso y a veces sin siquiera darse cuenta, por una falta de información, una falta de concienciación. De ahí que me parece muy interesante el lema de este año de la campaña Todos Somos Responsables. El lema es: más les hablás y escuchás, más les cuidás. En el tema de más les hablás tiene que ver con la información, con explicarles a los chicos realmente en qué puede consistir una situación de abuso hacia su persona, más allá de que ese abuso sea de manera sutil, casi imperceptible. Bueno, tienen que estar informados y conscientes realmente cuándo tienen que poner un límite y cuándo tienen que contar a un familiar, a una persona mayor, si son, digamos, víctimas de una situación de ese tipo. Quiero hablar esta noche y agradezco su tiempo a la directora de Prevención del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Leticia González. Señora directora, ¿cómo está? Bienvenida al programa. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Gracias por su tiempo, antes que nada. A ver, este año me interesa mucho el lema de este año de la campaña Todos Somos Responsables: más les hablás y escuchás y más les cuidás. Todo lo que significa ese lema, ¿no? Para que los chicos y las chicas tengan información y también al escuchar para que sepamos captar datos o señales que ellos o ellas nos dan, ¿no? Así es. En la campaña Todos Somos Responsables 2024 del Ministerio de la Niñez específicamente se enmarca un poco en eso que vos planteas muy claramente. El vínculo entre el adulto y el niño, recuperar ese vínculo positivo fundado en la confianza. Y la construcción de eso es efectivamente eso que estamos hablando, una construcción. Construimos lazos, construimos vínculos, construimos relaciones con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros vecinos. Entonces, este año, en nuestra campaña, Todos Somos Responsables, lo que quiere es darte esos elementos para poder hablar más con los niños, escucharles más y así poder crear ese halo protector nuevamente, que debe ser recuperado entre adultos y niños. Tenemos que tener en cuenta que la responsabilidad de la protección tiene que ver con los adultos. Los adultos somos los responsables absolutos, sean nuestros hijos o no, de poder ser halo de protección para todos los niños, como docente en la escuela, como vecino en mi barrio, como catequista, como abuelo, como tío, tía. Entonces, este año la campaña tiene que ver con eso: recuperar la confianza, relacionarse, brindar información efectiva, fehaciente a los niños, y en ese marco un poco ustedes, la prensa, aliados estratégicos fundamentales para hacer llegar el mensaje. Esa es una de las patas comunicacionales fuertes que tiene esta campaña. Por el otro lado, brindamos una herramienta a la que le llamamos la Guía de Prevención del Abuso Sexual. Es una herramienta metodológica para los adultos, para tener metodologías de cómo abordar con los niños esa información tan precisa, ¿verdad? Uh-huh. Desde lo simple de decirle cuáles son las partes privadas, cuáles son las partes públicas, cuáles son las partes que no deben ser tocadas por ninguna persona, y si así está sucediendo, a quién recurrir. Entonces, la Guía de Prevención del Abuso es una herramienta, es apenas un orientador para los adultos, que donde te muestran técnicas para poder abordar este tipo de temas con los niños. Abordar la autoestima, abordar
la protección, abordar el tema de los secretos, abordar el tema de las partes públicas y privadas. Y qué mejor que un adulto informado que pueda entregar información precisa y efectiva. Esas son herramientas que se pueden utilizar para que los niños puedan levantar la alerta. Ustedes sabrán que los procesos de abuso generalmente se dan justamente en procesos. El agresor generalmente confunde, el agresor se vale de afectos o de vínculos positivos o de lazos afectivos para poder ir cometiendo ese deslenable hecho. Entonces, brindarle herramienta a los niños de que detecten que una caricia en una parte privada no es correcto y que tengo que comunicarle a la persona de mayor confianza, mi papá, mi mamá. Por eso es que más le hablas, más le escuchas, más me cuidas. Tiene que ver con volver a recuperar eso, papá, hijos, mamá, hijos, de darnos el tiempo de escucharle a nuestros niños y de entregarle a nosotros información también desde la perspectiva de papá y mamá. No hace falta ser un experto, pero sí plantear estas herramientas de decirle, bueno, si te tocan en tales partes que son privadas, que no pueden ser vistas, por eso lo cubrís con ropa, vos tenés que contarle a papá, o si no, a mamá, o si no, a la profe, para que esto pueda cortarse de raíz y no llegar a otros estadios también. Eso es importante tener en cuenta. Si bien los adultos somos responsables de la protección, los niños tienen que saber levantar la alerta. Y ese es un poco el proceso que estamos llevando adelante del Ministerio de la Niñez también, con estas herramientas. La campaña comunicacional fuertemente, la guía de prevención del abuso, y esto bajado en las escuelas y en la familia o la comunidad, porque es una herramienta versátil que puede ser utilizada por cualquier adulto, ¿verdad? ¿Y cómo tendría, digamos, para comenzar con esto de la información que tenemos que tener los padres, el encarar a un chico con la delicadeza de esos años, con lo perturbador que puede ser alguna palabra fuerte que le digamos? Hay que ser claros con ellos en cuanto a la protección de sus partes íntimas, por ejemplo. Hay que utilizar ejemplos. ¿Cómo hay que hacerlo, directora? Generalmente el material, una de las formas en que trabaja es el dibujo y las pinturas, ¿verdad? Se le entrega a los niños cuando esto es ya niños más grandes, se le entrega un dibujo y empezamos a trabajar cuáles son las partes utilizando los colores del semáforo: rojo, peligro, amarillo, precaución, verde, vía libre. Entonces se empieza a trabajar con los niños que todas las partes privadas que están tapadas, que están protegidas por la ropa, son partes que no pueden ser tocadas por cualquier persona, y se utiliza el color rojo. Entonces los niños van pintando eso. Vos sabés que increíblemente muchas veces tenemos temor a plantearles esta perspectiva, pero es una forma muy natural de trabajar con los niños, inclusive bailando, cantando. Los niños más pequeños se les va enseñando. Yo tengo una sobrina de 3 años y con ella yo al cantar le voy enseñando que las partes públicas es la cabeza, la mano y el pie, la rodilla, y los niños van aprendiendo. Enseguida los niños aprenden a través del juego, a través de la pintura, a través del canto, muchas veces cuando son pequeños. Cuando son más grandes sí tienen otro tipo de formas de aprender, que es también el conversar y el explicar. No siempre uno tiene que hablar de la prevención enfocando esto. Prevención, hablamos de no realizar acciones, porque hay que ser muy claros cuando hablamos de abuso sexual. Cuando hablamos de abuso sexual estamos hablando de cualquier acto inapropiado que tenga este contenido sexual con un niño, de un adulto a un niño. Hay que ser muy claro. Eso quiere decir exposición a películas pornográficas, a dibujos, a presenciar actividades no
solamente se refiere a la penetración o al coito, ¿verdad? Exacto. Hay que tener cualquier actividad inapropiada que tenga que ver con contenidos sexuales entre un niño y un adulto está prohibido, es un crimen, está penado por ley y la responsabilidad de esas acciones son del adulto. Hay que tener muy bien en cuenta también esto, ¿verdad? El niño o la niña está en un proceso de desarrollo biopsicosocial diferente al adulto. El niño o la niña no tiene el mismo pensamiento, el bagaje de un adulto. Entonces, la responsabilidad absoluta de las acciones con respecto a un comportamiento de estas características recae absolutamente en el adulto, que tiene la responsabilidad absoluta de estas acciones a nivel penal. No hay justificación en decir ella me buscó o ella vino, porque las condiciones son diferentes. El desarrollo y la cosmovisión es muy diferente de una adolescente o de un adolescente, claro, o de un niño o una niña a un adulto. Entonces, siempre el foco del delito o del crimen es del adulto. A los niños, ¿qué es lo que les enseñamos? A que levanten la alerta antes que pase. Papá, ¿sabes qué? No me gustó hoy como fulanito me tocó la mano. ¿Sabes qué? A mí, papá, yo no me quiero más ir a la casa de don fulanito o de doña fulanita porque no me gusta, ¿verdad? Eso. Y recordarle al adulto que el niño siempre hay que creerle al niño. Exacto. Hay que tomar los elementos, por más que ellos sienten, ven desde su cosmovisión, pero saben. Entonces, por eso es que más le hablas, más le escuchas, más le cuidas. Cuanto claro, más vos le escuchas a tu hijo o a tu hija, cuanto más vos hablas con tu niño o tu niña, más posibilidades tenés de que él acuda a vos ante cualquier situación, sea cual fuere la situación, para que vos puedas ejercer la protección de tu hijo. Entonces, ese vínculo se ha roto o se ha debilitado muchas veces actualmente porque fue reemplazado probablemente por la tecnología. Exacto. Por la vida muy ajetreada que tenemos. No, ellos luego ya dan todo eso en la escuela, no, ellos van a leerlo en internet. Y qué mejor que papá y mamá para decirnos, para hablarnos, para escucharnos, para que ellos también puedan decir, puedo acudir a papá y a mamá. Claro. Y en caso de que eso no suceda, están los docentes. Si también los docentes no se puede, nosotros tenemos una línea telefónica que se llama Fonoayuda 147. Los números están dispuestos exactamente para que cualquier niño pueda llamar a esa línea. 147. Están toditos juntitos, uno debajo de otro, para que cualquier niño o niña o adolescente que esté pasando por una situación difícil pueda comunicarse con nuestros profesionales. Funciona 24 horas, 360. Es una línea gratuita, no hace falta tener saldo. Ajá. Donde un psicólogo o un trabajador social va a estar abordando la problemática que ese niño o esa niña pueda estar hablando, que no le está diciendo a otra persona. Lo ideal es que hable con papá y con mamá, o con la abuela, con el tío, con la prima. Fantástico. Pero directora, hay casos en que... Quiero ir a una breve pausa, me señalan una pausa aquí y a la vuelta seguir charlando sobre este tema y otros más, como por ejemplo algunos números que se van dando en este principio de año, si le parece. ¿Me aguarda un segundito, por favor, y volvemos enseguida? ¿Cómo no? Correcto, vamos al corte y ya volvemos enseguida. Bueno, seguimos en La Esencia aquí en Mega TV charlando con la directora de prevención del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, la señora Leticia González, que está charlando con nosotros. Señora directora, estaba viendo acá algunos números y así como la primera impresión que tengo, en lo que va del año se habla de un promedio de 8 víctimas de algún tipo de violencia o de abuso por día. ¿Es así? Sí, efectivamente el Ministerio Público ha sacado su última estadística. A la fecha, 1.014
denuncias de abuso sexual eso quiere decir que hay 1014 causas abiertas que están siendo investigadas con respecto a lo que es abuso sexual. Ajá. Y ahí es importante recalcar de que Central es uno de los departamentos con mayor cantidad de denuncias. Alto Paraná le sigue y luego Asunción. Eso puede darse porque este proceso de conversar sobre este tema ha puesto sobre tapete esta situación, muchos años naturalizado, muchos años ocultado por las familias o por el entorno. Entonces se da como un ejercicio de la denuncia. Independientemente de esto, se puede plantear de que hay un subregistro, posiblemente, claro que sí, pero se va avanzando en el ejercicio de la denuncia responsable. Esto quiere decir que hay 1014 carpetas abiertas investigando un posible hecho. Lastimosamente se sigue dando, pero también es importante que se esté desarrollando el ejercicio de la denuncia. La gente ya no se calla, la gente ya no permite que pase desapercibido, por lo menos llega a la instancia de comunicar a las autoridades competentes para la investigación de este hecho y por supuesto el castigo. Uh-huh. Es importante tener en cuenta que esto es un proceso que tiene que ver con un impacto profundo y fuerte en las víctimas. Una víctima de abuso sexual es una persona que tiene un impacto muy fuerte en su vida, esta situación, y requiere de un acompañamiento muy específico. Y no solamente es un impacto individual, es un impacto social, porque esta persona está relacionada a una familia, esta familia a una comunidad, esta comunidad a una sociedad. Entonces, no pensemos solamente en que es un hecho aislado de una persona que se fue víctima, sino que tiene sus impactos sociales que requieren de un acompañamiento diferente, un acompañamiento psicológico, un acompañamiento educativo, un acompañamiento social a esta persona para poder volver a retomar su vida y construir lo que se le llama la resiliencia, que es el ser capaz de seguir adelante con su vida desde un proceso constructivo de haber pasado por una situación tan terrible como una agresión de estas características. Sea o no la penetración, una de las vuelvo a repetir porque muchas veces decimos o escuchamos le tocó nomás. El impacto psicológico de un tocamiento es terrible, claro, tanto como una penetración física. La diferencia es que lo físico se ve y lo psicológico se percibe, pero no se ve. Se ven los moretones, se ven un montón de cuestiones físicas, pero no las psicológicas. Entonces, muchas veces tendemos a banalizar un tocamiento o una exposición a una situación de pornografía. Claro. Pues justamente eso quería no tocar también. Los recaudos pertinentes. Claro, directora, porque hay casos, hay ocasiones en que el abusador a lo mejor no llega a tocar a la víctima, sino, por ejemplo, tocarse a sí mismo, lo cual es altamente perturbador también para el chico. Eso también se configura como un abuso y hay que saberlo, ¿no? Exacto, correcto. Y ese tipo de situaciones también es analizada de la misma perspectiva del abuso infantil, ¿no? El hecho de digamos, hacer actos obscenos delante de un chico, de una chica, de una niña, por ejemplo. Correcto, está penado por ley, tiene una investigación penal, si se encuentran los elementos, por supuesto, a nivel jurisdiccional, este hecho es castigado y la víctima requiere un acompañamiento psicoterapéutico importante. Primero, hay un acompañamiento de intervención en crisis, de emergencia, a nivel psicológico, esto lo hacen profesionales de salud mental. Y una vez estabilizada la situación,
se requiere un acompañamiento procesual terapéutico que también es acompañado por un profesional de salud mental. Todo eso contribuye y ayuda a esta persona a salir de ese estadio de víctima y ser una persona resiliente. Acá tenemos una particularidad, un problema particular, y quisiera saber si eso continúa, el hecho de que un buen porcentaje de las situaciones se da en el entorno familiar. Eso hace más difícil todavía la denuncia, eso hace más difícil el conocimiento de las autoridades de lo que está sucediendo. Estos números que usted acaba de dar tienen que ver con situaciones que se han dado, digamos, detrás del muro familiar y no suele ser visibilizado por el resto de la sociedad que querría a lo mejor denunciar o intervenir, pero le resulta difícil. Sí, las estadísticas plantean de que lastimosamente la mayoría, el 95%, se desarrolla en el ámbito familiar. Eso no quiere decir, puede ser el ámbito familiar nuclear, o sea, en el ámbito más cercano, papá, mamá, tío, tía, abuelos, abuelas, y también en el ámbito más amplio. Y generalmente los que denuncian esta situación son agentes comunitarios. Ajá. O los docentes que se dan cuenta, o familiares de más amplio espectro, tíos, tías, abuelos, abuelas, se da mayoritariamente. ¿Por qué generalmente? Porque el agresor requiere del vínculo emocional y afectivo y de confianza. Esa es uno de los elementos que tiene que ver con la agresión, ¿verdad? El agresor busca vincularse, busca la confianza, busca el yo te quiero, este es un secreto entre nosotros. Y eso hay que desmitificar con los niños. Los secretos no son buenos, los secretos que te hacen daño, que te hacen sentir mal, no son buenos. Nadie puede tocar mi cuerpo. Entonces, ante esa situación, si pasa en mi casa o pasa con mi siempre tiene que haber un adulto referente, que puede ser una profe, una tía, un tío. Y generalmente los niños, una vez dada esta situación, recurren justamente a las personas de confianza. Y ahí es lo que tenemos que recuperar nosotros, ser ese adulto a quien mi hijo o mi hija se va a contar lo que le está pasando, ¿verdad? Porque eso da oportunidad a que uno pueda intervenir preventivamente también. Correcto. Entonces, hay que dar esa herramienta a los niños, esa información precisa a los niños, porque así como vos te lo dijiste, muchas veces ni cuenta se dan. Exactamente, y esa es por falta de información, porque no le hablamos, no le instruimos a nuestros chicos de decirles que cualquier tipo de roce, siquiera por más sutil que sea, hacia sus partes íntimas, implica una situación de abuso. Se me fue el tiempo, lamentablemente, muy interesante la charla. Yo querría que usted, en la brevedad que se pueda, repita un poquitito el número que había dicho y la forma en que papá, mamá, docente o niño, niña, adolescente inclusive pueda comunicarse con ustedes en el caso de que quieran tratar algo, contar algo. Sí, el Fono Ayuda, el 147-147, el servicio telefónico gratuito del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, puede recepcionar información y le comunica a las instancias legalmente competentes. Aprovecho la ocasión, también pueden ir a la comisaría más cercana, pueden ir al Ministerio Público, a la Fiscalía Barrial o Zonal de su zona, pueden acudir también al Ministerio de la Defensa Pública, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de su zona, y en todo caso, si tienen alguna duda, 911 o 147 Fonayuda. Correcto. Señora directora, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a estar llamándola de vuelta dentro de poco para seguir charlando de esto, porque nunca hay que dejar de tocar estos temas. Gracias por su participación hoy. A las órdenes, muchas gracias. Buenas noches, que estén bien. Buenas noches. La señora Leticia González, directora de Prevención del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, charlando con nosotros hoy acerca de la campaña Todos Somos Responsables, que tiene este año el lema de más les hablás, más les escuchás, más les protegés. Hasta la próxima en La Esencia aquí en Mega TV.